Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate. Agradecer como siempre, en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí con todos ustedes y a ustedes por sintonizarnos cada semana. Danilza. Buenas noches, feliz de reencontrarnos en este domingo. Mañana es feriado, el feriado del natalicio de Juan Pablo Duarte, que fue celebrado el pasado jueves 26, 210 años de su natalicio, el fundador de la patria. Vamos a ver el contenido de esta semana. Quiero ser alcaldesa por el Distrito Nacional. Nos vamos a tratar de que sea una aplicación lo más eficiente posible. Aquí puede haber una explosión social si no se reajustan los salarios prontamente. A 6 categorías salariales: gran empresa, mediana, pequeña, pyme, guardianes privados y trabajo de campo. De los trastornos de ansiedad hay una que es aquella con manifestación de pánico. Bueno, iniciamos el resumen informativo de esta semana en el ambiente político porque el dirigente PRMista Andrés Bautista fue designado para encabezar la comisión de alianzas con los partidos con miras a los comicios del año 2024. Los demás miembros que integran la comisión de pactos con otras entidades son Eddie Olivares, Nelson Arroyo, el senador Ricardo Los Santos y el viceministro Juan Garrigó, hijo de la secretaria del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Bautista fue el primer presidente del PRM tras su fundación en el 2014. Hay que decir que esto resultó luego de la primera reunión que realiza el Partido Revolucionario Moderno de sus máximos órganos de dirección en este año, que es un año preelectoral, es decir, que ya se está organizando el PRM para la contienda electoral de 2024, de manera formal. Se está organizando el PRM, todavía no sabemos si con reelección o con un nuevo candidato. Pero estos miembros del Partido Revolucionario Moderno que han sido escogidos para hacer esas alianzas, para hacer esas negociaciones, porque son negociaciones, son muy buenos, hay que decirlo, son muy buenos en su área. Empezó la zafra, señores. Vamos a ver la mayoría de los partidos de los partidos minoritarios que van a ir aliados al Partido Revolucionario Moderno. Yo entiendo que van a hacer mucho, porque lamentablemente la mayoría de estos partidos minoritarios, que son partidos bisagras, como le llaman regularmente o popularmente, la mayoría siempre suelen irse con el que está en el poder. O sea que entiendo que por ahí puede ser que el PRM pueda llegar a la mayoría e irse en primera vuelta en el 2024. Por ahí dicen, ¿quién da más? Y en esta pasada semana la carrera por la alcaldía del Distrito Nacional ha iniciado a toda marcha, y la última en informar su interés en salir a buscar la posición es Janet Camilo, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Se suma Andrés Navarro y Giovanni Leiva del Partido de la Liberación Dominicano. Aún no se sabe si Carolina Mejía aspirará a la reelección por el PRM. Vamos a ver. Quiero ser alcaldesa por el Distrito Nacional porque creo que este distrito merece un ayuntamiento enfocado en atender a la gente con servicios que funcionen con rostro humano. Aún están por definirse las aspiraciones internas de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, muy codiciada que está la alcaldía del Distrito Nacional. Dicen lo que es la alcaldía del Distrito Nacional como la senaduría del Distrito Nacional. Son complejas y es muy competitiva. Sí. Y en este preciso momento, para esta próxima contienda, lleva muchos candidatos con mucho potencial. Y se entiende, es la gran urbe, además de que aglutina sectores de mucho poder, de muchos intereses, en la capital del Distrito Nacional. O sea que la Fuerza del Pueblo todavía no dice quién es su candidato, pero por ahí dicen que puede ser Omar Fernández. Bueno, ya veremos. Vamos a pasar con otro tema, y es el crecimiento que tienen los casos de cólera en el país, por lo que ya se encuentra 85,000 dosis de vacuna oral contra la enfermedad procedentes de Corea, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibió el fármaco al arribar el cargamento a territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, en esta semana. Vamos a ver.
Vamos a tratar de que sea una aplicación lo más eficiente posible, priorizando, como bien dice la doctora Lucci, lo que son las poblaciones vulnerables, los grupos de riesgo, las zonas de riesgo. Calificó como un hecho histórico para el país la llegada de las vacunas para el cólera gracias a la gestión del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el apoyo del Gabinete de Salud. Bueno que llegaran estas vacunas porque la verdad es que los casos de cólera están teniendo un crecimiento bastante peligroso y preocupante en la República Dominicana. Mira, una enfermedad que hace ya unos años estaba totalmente erradicada del país y que volvió nuevamente a consecuencia de lo que todos conocemos, que fue a raíz de las condiciones que se han dado en Haití luego del terremoto del 2010, los hacinamientos, fue una situación grave que se dio y lógicamente compartimos una isla. Los desplazamientos que se dan entre los haitianos hacia el territorio dominicano, pues han hecho que esta enfermedad ya también se vuelva endémica. Debemos decir, Danilza, que al presidente Luis Abinader, al gobierno de PRM, le ha tocado muchos temas de salud, pero también debemos de decir de que lo han asumido con mucha responsabilidad y mucha gallardía. Y en esta pasada semana también hablamos de salario, y es que los sindicalistas fijan para el 15 de febrero como plazo para alza salarial. El sector sindical sostiene que con el escenario de inflación acumulada en el país se torna insuficiente el salario mínimo. Vamos a ver. Se hace necesario de que se ajusten los salarios, nosotros esperamos que sea así y que no tengamos que producir manifestaciones ni convocar a marchas y piquetes. A 6 categorías salariales: gran empresa, mediana, pequeña, pyme, guardianes privados y trabajo de campo. Tenemos que evaluar, señores, todo es en base a números, no es a la ligera. Pero está en toda disposición el sector empresarial de aumentar. Estamos convocados ya. La semana pasada hubo una reunión del Comité Nacional de Salario. Es la primera reunión que se dio del Comité Nacional de Salario. Los sindicalistas plantean un aumento de un 35% como parte inicial. Es lo que se plantean cada vez que se dan este tipo de discusiones. Hace ya unos años que vemos que los acuerdos nunca pasan de un 15%, pero ellos comenzaron exigiendo un 35%. Vamos a ver dónde llegan. Siempre ocurre lo mismo. El empresariado le tumba el pulso a los trabajadores. Lamentablemente, pero es así, sobre todo porque casi siempre esos sindicatos pues se unen al empresariado y al gobierno, más que al empresariado, al gobierno. Esta semana vamos a ver cuál se hizo viral. Y los cambios que hizo el presidente Luis Abinader en el gabinete, nombrando a Roberto Ángel Salcedo como director de los programas especiales de la presidencia, convirtió a Robertico en viral, donde los usuarios de redes sociales opinaron a favor y en contra de la designación. Vamos a ver. Porque todo fue por todo, la mayoría se volvió viral por todos los medios, pero sobre todo por Twitter y por Instagram, esa designación de Robertico. Yo entiendo que aquí no se está discutiendo la profesionalidad de Robertico, la integridad de Robertico, como muchas personas han querido desvirtuar el tema, ¿no? Yo entiendo que han atacado mucho a esos PRMistas que dicen que se han dejado muchos de los que en el PRM hay mucha gente capacitada, muchos jóvenes capacitados para también ocupar esa posición que le dieron a Robertico. Y yo entiendo que sí, yo entiendo que por ahí viene el asunto y estoy de acuerdo con esas personas. Pero además decir de que ese puesto que le dieron a Robertico, entiendo que él no es el más apto para asumirlo. Bueno, la verdad es que esté de acuerdo o no, fui muy crítica en su momento cuando a Roberto Ángel se le incluyó en la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, por encima de dirigentes que realmente tienen un amplio trabajo a lo interno de esa organización política, pero ya
Él está designado y el presidente al final de cuentas designa en los puestos a quien él entienda. Esa es la realidad. Pero yo lo que realmente entiendo que el gran reto de Robertico es comenzar a hacer una gestión con tantas críticas negativas hacia él. Que esté preparado, no, yo no lo dudo, él está muy preparado. Pero realmente tiene que articular a ver cómo cambia esa percepción tan negativa que hay a su alrededor. Y sobre todo, Danilza, ser un poco coherente y cuando le toque al Partido Revolucionario Moderno salir del poder, porque no sea en el 2024, no sea en el 2028, pero le va a tocar salir como le ha tocado a todos, pues que no cambiarse así de esa forma del PRM para el que venga en ese momento al poder. Yo pienso que ese es otro reto que tiene Robertico. Bueno, no, y entonces en ese caso tendrán mucho, porque aquí hay gente que se cambia de un lado a otro, muy común, sobre todo en los partidos. Sí, pero en este caso, el caso de Robertico, pues es más notorio por la posición que asumió su padre por tantos años en el partido anterior de gobierno, en el PLD, a decirlo más claro. O sea, fue una persona que duró muchos años al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ahora pasamos al desenfocada de esta semana. Cayó en Danilza, en Surún Hernández. Tenía mucho tiempo Surún que no sonaba. Aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, quien acudió a la maternidad de Los Minas lanzando acusaciones al personal médico sin pruebas y pasó un momento muy desagradable. Vamos a ver. Se trata de un hecho que consterna a la gente que tiene 2 dedos de sensibilidad. Estamos hablando de un bebé de apenas días de nacido que gracias a la negligencia e inseguridad que hay en esta maternidad, pues fue robado. Es un poeta. ¡Es un poeta! Bueno, yo no sé, yo creo que la primera desenfocada yo que Surún es qué, aspirante a la qué. Ahí yo la que se desenfocó fui yo también, de verdad que no lo sabía. Señores, cuántas cosas se ven en este país. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos hablando de salud mental con la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches. Más fácil tú te atreves a ir a un psicólogo, a un terapeuta, pero indistintamente tu condición sea una condición de necesidad psiquiátrica, tú te resistes, tú te niegas. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña este domingo la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches. Vamos a conversar de todo lo que tiene que ver con la salud mental
esta noche. Bueno, yo Bienvenida, súper doctora. complacida. Muchísimas gracias por la invitación y además decirle que estoy en plena y perfecta disponibilidad y disposición de orientar a la población, por supuesto, y más que nada con este tema tan en boga y en tapete como es la salud mental. ¿Cómo estamos en salud mental en la República Dominicana? Bueno, si habláramos de República Dominicana tendríamos que igualarnos a muchos países que están a nivel mundial, pero obvio, estamos en situaciones muy particulares. La salud mental siempre ha sido, en este caso, una de las especialidades o la subespecialidad en donde de una u otra forma se muestra más resistencia para lo que es buscar ayuda, buscar asistencia y de hecho resulta muy cuesta arriba en nuestra sociedad tú decir que tú vas para donde un psiquiatra a una consulta y también muy limitante en ocasiones el tema de otros colegas en su momento tener la facilidad para dirigir un paciente a salud mental. Es que hay muchos tabúes, hay mucho estigma, porque a nadie le parece gracioso que le digan que tú tienes un problema de la cabeza o de la mente. Yo siempre hago esa especificación porque más fácil tú te atreves a ir a un psicólogo, a un terapeuta, pero indistintamente tu condición sea una condición de necesidad psiquiátrica, tú te resistes, tú te niegas. A menos, obvio, que ya exista una enfermedad o un diagnóstico psiquiátrico puro, como esos pacientes, como esas personas que de repente tú ves ya con una alteración mental. Nosotros estamos en un tiempo difícil porque de mis muchas intervenciones siempre hago la aclaración de que la pandemia ha sido un agitante, un estresor que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que tiene todo ser humano de padecer una condición de salud mental. Se han incrementado los números en muchísimos diagnósticos como uso y abuso de sustancia y no hablo solamente del grupo de sustancias ilícitas como la tenemos estipulada, sino también de aquellas permitidas como el alcohol, el cigarro, el juego, que en este caso se le llama ludopatía, el tema de la tecnofilia, la pornografía, o sea, las compras compulsivas, muchísimas cosas, pero no podemos dejar atrás el tema de la depresión, la ansiedad. Señores, la ansiedad es la enfermedad más discapacitante a nivel mundial en estos momentos y también aquellas, porque hay... ¿Es de las más comunes? Es la que más rápido te hace ir al psiquiatra, porque es la más molestosa, es la que te coloca en una posición de disconfort. Incluso dentro del grupo de los trastornos de ansiedad hay una que es aquella con manifestación de pánico, que es cuando las personas se ponen agitadas, sudorosas, la sensación inminente de que algo malo le va a pasar, empiezan con temores, cambios a nivel de lo que es la respuesta corpórea, o sea, de su cuerpo, y esa es la que te dice... Imagínate que tú estés sentada y tú sientes que el corazón te da 30,000 pálpitos, que tú dices, ay, voy para donde el cardiólogo. Pero cuando te hacen todo, no tienes nada. Bien, exacto. O tiene manifestaciones gastrointestinales. Muchas personas, en este caso, ejemplo, las personas celíacas o los famosos pacientes con intestino o síndrome de intestino irritable, tú piensas que es de gastro, pero en realidad es una condición que tiene que ver con salud mental. Las personas que tienen psoriasis, esta enfermedad dermatológica, tiene que estar acompañado de un psiquiatra. O sea, hay muchas condiciones del día a día que pasan desapercibidas, pero que tienen que tener un acompañamiento. ¿Y cuáles son las alertas, doctora? ¿Cómo uno sabe que tiene que acudir a un psiquiatra? El detalle está que la salud mental se ha visto como que es una opción. Y en realidad, así como uno va a ginecología, las mujeres, a través de la historia de la vida, y tú mantienes llevando a tu hijo al pediatra hasta los 18, lo correcto es que tengamos esa cultura de ir a salud mental, entrarla dentro del portafolio de especialistas. Sí, ¿por qué? Porque no significa que tú vayas por una condición particular. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por episodios de tristeza, todos hemos pasado por una situación de duelo. Señores, hay duelos que se convierten en distimia. Distimia es una depresión muy larga. Y tú piensas, y hay un malentendido, entre más triste, duro o más deprimido, más tiempo duro deprimido, significa que yo quise más a mi familiar. Sin embargo, a esa connotación se le llama, a esa manifestación, duelo patológico.
Existen también los trastornos alimentarios, en este caso, la anorexia, la bulimia. A nivel social estamos en una sobredemanda de lo que es la figura, el culto al cuerpo. Sí. Señores, la vigorexia, los hombres que amanecen en un gimnasio y se acuestan, ellos van a su casa a dormir y ya, vuelven. O sea, desarrollan una necesidad imperiosa de desarrollar músculo, de estar muy aceptado. Ahora mismo, yo soy de las que opina que aparte de la manifestación per se de una enfermedad, estamos luchando con una sociedad que sobredemanda imagen y posturas, y por eso es tan cuesta arriba cuando tú ves una noticia catastrófica de alguien, ejemplo, que intentó contra su vida o pudo logró el tema del suicidio, y tú dices, pero ya se veía bien. Exactamente. ¿Y qué le pasó? Pero eso era todo felicidad. Bella. En esas redes, doctora. Totalmente. Entonces, incluso ya... Porque lo de afuera no tiene necesariamente que ver con lo que lleva la persona por entonces, ahí es donde entra la salud mental. El tema del bullying, el tema de que ahora existe la gordofobia. Nadie quiere ser gordo. Pero también tú te llevas mucho de tu condición física, dependiendo de cómo tú impactas a los demás, la percepción que los demás tienen sobre ti y cómo te ve. Si un ejemplo, yo vengo y mira que estamos salpicando muchos diagnósticos, pero si yo vengo y te digo, ay, mira, ese color no te queda, ya tú habiendo adorado ese conjunto, ya tú no te lo vuelves a poner más porque tú vives con una necesidad de cubrir de fuera, no de dentro. Afuera, no de dentro. Y eso te lleva a que cuando tú vas a tu casa y o sea, ya llega el momento de tú estar contigo en tu casa, cerradas las puertas, tú te derrumbas en una depresión, pero al otro día tú tienes que estar como que nada pasó. Entonces, es bastante difícil. El estigma sobrepasa niveles y clases sociales inclusive, porque esto no se trata de que las personas de clase baja o de personas con poca educación son los que no buscan al psiquiatra. No, también a las personas de clase media y clase alta le cuesta. Y cuando en este país... Y a veces todavía le cuesta más a los de clase alta, porque nunca quieren simular un problema como ese. Y es tan capcioso porque cuando le toca, prefieren incluso salir de su entorno, irse a otro país a atenderse. Para que nadie sepa. Para que nadie sepa. Entonces, señores, nosotros tenemos que saber que la característica que nos hace inherentemente ser humanos es la vulnerabilidad. Nadie elige lo que le toca. Si fuera así, las enfermedades no existieran, porque hasta una gripe tú no quisieras padecerla. Entonces, nosotros ahora estamos entrando en una dinámica de mucha demanda, porque se ve... después del COVID. Incluso hay una entidad neuropsiquiátrica de secuelas post-COVID. O sea, hay un sinnúmero de enfermedades neuropsiquiátricas que el COVID como virus per se dejó y se queda de manera permanente. Por eso a todo el que le dio COVID en los primeros 6 meses y hasta el año después, indistintamente le haya dado leve, moderado o severo, se le olvidaban las cosas. Todavía. Y tú piensas que no. No he sido la misma jamás. Porque el virus de manera sistémica produjo una toxicidad que afectaba en este caso algunas terminaciones nerviosas y neuronales. Entonces, en algunos lugares de Estados Unidos hay hospitales post-COVID, porque el paciente post-COVID es especial, no es el paciente típico, y va a presentar, como era una entidad nueva, va a presentar una serie de efectos colaterales que se van a ir descubriendo según vaya pasando el tiempo. Entonces, el mismo tema de la pandemia per se, tengo para decirle, que hizo que personas que nunca en su vida habían tenido una condición de salud mental la desarrollaran. O sea, el tema del confinamiento fue catastrófico, y yo me atreví a empezar a hablar muchísimo en pandemia porque yo no tuve oportunidad de hacer confinamiento. Yo me acuerdo, y lo he repetido varias veces. Claro. Lo he repetido mucho, que me acuerdo como ahora que llamaron a confinamiento un 19 de marzo y un 24 estaba yo en una emergencia con un intento suicida, con mi traje y todo, con todo el miedo como todo el mundo, pero no podía. ¿Son frecuentes esos casos aquí en República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos una tasa relativamente alta
con relación a cantidad de habitantes de lo que son intentos y suicidios consumados. Cabe resaltar que en República Dominicana entre cada 12 y 15 horas hay alguien que se suicida cuando mejor nos va. Y desde hace unos años las estadísticas no bajan de 500, 600 personas por año que acaban con su vida. Eso hace de una u otra forma de que de ese mismo grupo que puede ser estadísticamente visto, también exista un grupo que queda como una estadística submarina o sesgada. ¿Por qué? Porque aquella persona que intenta algo contra su vida, ejemplo, con un elemento tóxico, pero llega vivo al centro médico, le dan la asistencia, dura un par de días ingresado y luego fallece por alguna complicación, no es visto como un suicidio, sino por la causa de la complicación. ¿Pero qué lo llevó a la complicación? El suicidio. El intento. Claro. Entonces, esas son estadísticas que quedan un poco tapadas. Pero hay un factor sumamente importante en todo este tramado que conlleva la salud mental y es el factor económico. Porque ahora usted está hablando y a mí me llegó a la mente un caso demasiado cercano. De ir a atenderse a un psiquiatra es demasiado costoso porque la mayoría de los seguros no lo cubre. Aclaración, no cubre. La mayoría no. Ninguno. Bueno, quise Aquel- ser conservadora y usted lo ha puesto todavía mejor. Aquellos que brindan, vamos a decir así, una ligera cobertura es bajo el sistema de reembolso, que no es que lo tienen en su cartera. Exacto. Y los que lo tienen una cantidad limitada. Bueno, pero ya estamos hablando más claro. Sí. El factor económico sigue siendo muy importante porque una persona de escasos recursos no es verdad que puede mantener una constancia de ir a una consulta a veces porque no tiene los recursos. No solamente de ir, señores. Los Un medicamentos. tratamiento en salud mental, los psicofármacos, el tratamiento que menos costoso puede ser. Vamos a hablar de un diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo que implica niños. Sí. Aquellos niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, señores. El tratamiento, digamos, con un solo fármaco que es requerido y imperiosamente necesario para que ese niño desarrolle todas sus capacidades intelectuales y académicas y no tenga conflicto en lo que es su desarrollo escolar, ese medicamento cuesta casi 7,000 pesos. Imagínese usted. Y solamente estoy hablando del medicamento. No está incluido la consulta, las terapias psicológicas, los procesos que el niño debe de tener. Es muy difícil el acceso, pero todavía peor porque cuando se dan casos de intentos de suicidio y así se notifica cuando la persona tiene una lesión y se lleva a algún centro privado, los seguros tampoco le dan cobertura por una emergencia porque fue un intento de suicidio. Exactamente. Mira, esa es la lucha del día a día. Esa es la lucha del día a día. Y yo que hago práctica privada, paso por eso. O sea, lo vivo en piel constantemente. Y no obstante, tampoco un diagnóstico. O sea, tú vas a mi consulta y yo quiero ingresarte por un tema de depresión y no te lo cubre. No te lo cubre. ¿Nunca ha sido prioridad para el Estado, doctora? La Bueno, salud mental, en los porque últimos- vemos muchas personas enfermos en las calles y siempre lo cuestionamos, pero es que no solamente son los centros privados, también están los centros públicos. Mira, es un poco complejo porque gracias por mencionar el tema de los pacientes que uno ve o de las personas que uno ve de ambulante, pero no todo el que está en situación de calle o de ambula es un paciente de salud mental. No todos. Hay algunos que son antisociales, hay otros que han tomado la indigencia como un estilo de vida, que incluso tú te ofreces para prestarle asistencia, prestarle ayuda en lo que tú entiendes que lo está afectando y te dicen que no, o las reciben por un tiempo y vuelven. O en su caso, que es muy frecuente, el tema de los pacientes usadores, en este caso de sustancia, que tienen algún tipo de adicción. Claro, cuando en nuestra sociedad cambia un poco la perspectiva y la visión de que la adicción es una enfermedad, pues entonces también se va a tener a manera global otra visión de ver el abordaje para estas personas. En los últimos años se ha sacado a flote un poco esa necesidad, pero cuando tú te vas a la historia, si tú no has sido una necesidad para los anteriores, tampoco va a ser tan contundente la importancia que tú puedas tener para los que están. Entonces es como haciendo camino, pero en realidad... por eso le digo, doctora,
una necesidad de Estado, Pero no de un gobierno, sino de exacto, todos los gobiernos. de todos. Entonces, o sea, no existe como una prioridad en el país no la de este tema. Exactamente, pero el tema está que la persona que no tiene salud mental no va a tener todo. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. Digamos que tú tienes cáncer, ¿verdad? Y también estás deprimida. La depresión te va a afectar tan contundente que aunque tú tengas todas las herramientas para poder hacerle frente a la enfermedad del cáncer, no va a salir. Por dos condiciones. Primero, va a entrar en un autodescuido, no va a responder desde el punto de vista conductual, pero también la depresión tiene un impacto directamente proporcional sobre lo que es el sistema inmunológico, y la misma depresión va a hacer que, por bueno que sea el tratamiento que te estén poniendo, tú no respondas. Eso es verdad. Aquí las personas le dan infartos, infarto agudo al miocardio, y te ingresan en una unidad de cuidado intensivo, te mandan a sala y te mandan para la casa. Pero resulta que es el paciente que durante 6 meses, todos los días, a la misma hora que le dio ese infarto, hay que llevarlo a la emergencia. Un juidero, como decimos. ¿Por qué? Porque el paciente se queda con lo que nosotros llamamos un estrés postraumático y piensa que cada vez que va a llegar esa hora de que él le dio ese infarto, él se va a infartar. Y no duerme, no lo llevan. Los deterioros cognitivos, llámese las demencias. Señores, estamos entrando en un tiempo en donde se está diagnosticando a muy temprana edad personas con algún tipo de demencia. Antes, ¿tú te acuerdas cómo eran tus tías, nuestras tías, de 50 y 60 años? Ancianitas. Sí, Ancianitas. Claro. No. No, ahora de 50. No, de 50 iniciando. estamos abriendo una empresa, Claro. haciendo un proyecto. Igual Iniciando una carrera. Saliendo de un gimnasio. Exactamente. Y haciendo la aclaración puntual y haciéndole las aclaraciones puntuales a los hijos. Tus hijos son mis nietos, pero de lejito. De lejito. Usted lo cuida. Entonces, es muy difícil. O sea, la población ahora dura más. ¿Por qué? Porque hay más conocimiento y hay mejor calidad de vida. Doctora, yo quiero que entremos haciéndonos mente a una reflexión. El cambio social que está viviendo la República Dominicana. ¿Y por qué yo lo digo así? Señores, aquí la gente a través de las redes sociales le da seguimiento a todos los temas de chismes, pero no a uno que realmente le importe y que atañe a la salud. No, ahí la gente no entra en discusión, lo que tiene que exigirle al gobierno. Pero si es que aquella le quitó el novio, le pegó cuernos, ahí está todo el mundo opinando y eso es tendencia en las redes sociales. Ese cambio social que vive la República Dominicana, vamos a hablarlo después de la pausa. Claro. Pero el detalle radica en que estamos muy prestos a llenar expectativas sociales y externas y estamos dispuestos a cultivar el exterior y no el interior. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Conversamos con la doctora, con la médico psiquiatra Alessandra Ichas. Y Danilza dejó una pregunta sumamente importante en el aire, doctora. Sí, con relación al tema del impacto de las redes sociales y cómo ha modificado el comportamiento y el tipo de interés que ha venido desarrollando. Mira, es un tema complejo. Pero los que trabajamos conducta hemos identificado algunas cosas. Lo primero es que estamos frente a, no voy a hablar de generación, porque incluso hay adultos que están montados en ese tren, y hay inclusive de la tercera edad, en este caso que ya ahora se está abogando porque se llama la tercera juventud, la segunda juventud, en donde también está. Pero el detalle radica en que estamos muy prestos a llenar expectativas sociales y externas y estamos dispuestos a cultivar el exterior y no el interior. Aparte de que el tú manifestar cualquier necesidad o estar pendiente de cualquier situación que tenga que ver con una enfermedad de salud mental o una condición emocional, está muy ligado a que tú tienes una personalidad débil. Y la gente está deseosa de que el otro piense que tú eres una persona muy fuerte, súper mega empoderada, que, dicho sea de paso, de las palabritas que yo quisiera como meter en una cápsula y mandarla para Plutón, es empoderamiento. Porque se ha hecho una distorsión social de eso. O sea, tú te defines como empoderada y te da el criterio o la definición de que tú te puedes andar llevando el mundo por delante y de que tú eres la más fuerte. Cuando empoderamiento es otra cosa, es asumir una responsabilidad. Claro. Y eso tú entiendes que te da permiso a atacar y a confrontar a todo el mundo, cuando no es así. Entonces, más que nada, debemos de trabajar eso. A nivel mundial, el gran número de personas, de habitantes que existimos en este planeta, es una población joven. Resulta que es el resultado, o sea, los padres y abuelos resultan ser aquellos que entraron en la dinámica de lo que es el modernismo. Estamos en la era posmoderna, ¿verdad? En donde ha existido a nivel familiar del círculo primario del desarrollo del ser humano ciertos cambios en donde no hay una permanencia 24/7 de los padres vigilando, en donde la mayoría de los adultos jóvenes de este momento, o sea, por debajo de 35 años, son resultado de un sistema sin vigilancia. Cuando yo digo un sistema sin vigilancia, es que esos son los muchachos que se criaron relativamente solos. Aunque suena un poco, dice, bueno, doctora, pero usted habla de las mujeres. Sí, pero hay roles que son innatos. Hay roles que son innatos, porque ¿quién es responsable de la maternidad? La mujer. Claro. Entonces hay un vínculo de cuidado posterior y de supervisión que es innata con relación a lo que son sus roles por naturaleza. Claro, pero la adicción a las like. Y hay una distorsión total en lo que es la aceptación de la figura, porque hay personas que son tan apegadas a esos likes que no le permite subir una foto sin filtro. Ustedes saben que los filtros, como te modifica la imagen, cae en la categoría de un dismórfico. Los trastornos dismórficos corporales, cuando tú tienes una percepción no agradable para ti de lo que es tu figura. O sea, tú la rechazas y le haces todas las modificaciones habidas y por haber. Nosotros estábamos... O sea, ahí entra, doctora, que hay personas que se pueden hacer una cirugía que no va con su claro, cuerpo. Y todo para entrar en lo que es la aceptación social, porque hay un grupo de procedimientos que te hacen ser te hacen estar a la moda y traducen que tú tienes alto poder adquisitivo. Por ejemplo, lo que le llaman el combi completo. El combi. Exacto. Sí. O la lipoescultura. Sí, o sea, sí, cuando tú hablas de todo eso. Sí, pero están siempre detrás de las cirugías o de las personas que se someten a diferentes tipos de cirugías. Siempre hay, en este caso, lo que es un trastorno anímico, en este caso una depresión de base, un tema de no aceptación, se le puede tocar bastante lo que es el tema de la autoestima y sobre todo un amor propio bastante disminuido. Doctora, cuando iniciando la entrevista hablamos de ir al psicólogo e ir al psiquiatra. Yo siempre tengo como esa inquietud. Sí. ¿Cómo tú sabes cuando tú
debe de ir al psicólogo y cuándo debe de ir al psiquiatra. Esto porque muchas personas rechazan el psiquiatra por el asunto de los medicamentos. Sí, claro, claro. Es por el poco conocimiento o la poca cultura que tienen respecto a lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental es un grupo de personas con diferentes, con diferentes especialidades que damos servicio para el bienestar. Y ese bienestar puede ser, en este caso, donde se incluye la parte médica, clínica y la parte psicoterapéutica. Si tú me preguntaras a mí, me dijera, doctora, mire, yo nunca he ido ni a uno ni a otro, a ninguno, y voy a ir. Yo siempre recomiendo al psiquiatra, y no porque yo lo sea, sino porque el psiquiatra tiene una formación en medicina que en muchas ocasiones parte de lo que tú pudieras estarme diciendo está en el contexto clínico. Y puedo justificártelo. En este caso, el psicólogo, que es un licenciado, es una especialidad que viene de la carrera de humanidades, trabaja con comportamiento, conducta. Bien, entonces no va a poder discernir si a primera instancia esa tristeza que tú me traes es clínica o no. Entonces, vete al psiquiatra, te van a mandar a hacer un screen, una batería de analíticas, se va a buscar clínicamente el por qué tú tienes esa sintomatología. Si no hay nada, porque también hay diferentes tipos de manifestación de alteraciones conductuales o comportamentales, si no hay una base orgánica, si tú no tienes alguna condición que te predispone a eso, pues entonces mira, lo tuyo es psicoterapéutico, vete al psicólogo y que te trabaje tales y tales áreas, que son las que van a ser básicas para que tú mejores. O sea, que el psiquiatra te refiera al psicólogo. Claro, y es un trabajo en conjunto. Lo que pasa es que no se ha visto así muchas veces, aupado por el mismo estigma que puede ver. Porque para mí, en ocasiones me resulta muy penoso cuando un paciente llega y dice, doctora, yo tengo 5 años yendo a psicología, y cuando tú haces la historia clínica te das cuenta que desde el inicio él tenía una depresión. Precisamente, doctora, ¿cómo se logra diferenciar dónde tengo que ir, sea un psicólogo o un psiquiatra? Es que no importa qué tan marcado sea lo que tú estés sintiendo en ese momento. Por eso hacía la especificación. Cuando tú vienes, ejemplo, tú vienes a mí con ansiedad, como psiquiatra. Lo primero que yo voy a mandarte a hacer unas analíticas, yo te reviso tiroides, yo te reviso cortisol, yo te reviso riñón, yo te reviso absolutamente todo. Incluso te mando a hacer imágenes de cerebro. Y yo digo, bueno, su riñón está bien, su cortisol está bien, esto, no tiene hipertiroidismo, no, todo, perfecto. Ah, mira, tu ansiedad es una ansiedad reactiva que yo puedo ayudarte para que tú bajes un poquito los síntomas en este momento, pero tienes que trabajar tales aspectos, vete para el psicólogo. El trabajar tan cercano con un psiquiatra le prende el bombillo rápido de decir, espérate, esto no es una depresión solamente porque se siente triste, aquí debe de estar pasando otra cosa, y lo refieren inmediatamente. Pero se pierde un tiempo maravilloso, y el paciente entonces llega cansado y en un lenguaje bien dominicano, medio harto, donde el psiquiatra dice, yo vine ya porque no había más opción. Casi siempre se Y dice es muy eso. doloroso porque no solo por el tiempo que tenga con la condición, ni todos los recursos que haya gastado, es quién paga un día de tristeza. Si yo te dijera a ti, si tú estás pasando por un momento difícil de tu vida, ¿cuántas veces tú no escuchas, Dios mío, yo doy todo lo que tengo con tal de no sentirme así? O sea, ¿quién paga? ¿Cómo tú le pones precio a una noche de insomnio? ¿Cómo tú le pones precio a un día de llanto? ¿Cómo tú le pones precio a un momento de angustia? Dime cuánto cuesta ese ataque de pánico. Todo el mundo debería... Yo asumo que todos debemos de ir al psiquiatra, y que porque todos padecemos de algo, Claro. todos tenemos una enfermedad, Una lamentablemente, condición, una condición. situación. Entonces, esa es la realidad. Entonces, mi pregunta es, doctora, ¿hasta dónde el Estado, porque es que esta es una enfermedad bastante costosa, hasta dónde el Estado está asumiendo esa responsabilidad? Hace unos años nosotros salimos del sistema manicomial. El sistema manicomial, y fuimos inclusive en ese momento, muy bien visto por la OMS y la OPS. O sea, se está tratando de que a nivel mundial los manicomios o los hospitales psiquiátricos de larga reclusión no existan, porque al final
se da el sistema de hacinamiento y es bastante difícil. Las personas llegan a tener unas condiciones infrahumanas porque al final, al ser seres humanos, tú lo que buscas es que trate su enfermedad y sea reincorporado a su entorno, a su familia, a su casa, a su barrio. Pero bueno, salimos de ese sistema que fue cuando se eliminó el hospital psiquiátrico Padre Villini. Ya nosotros no tenemos hospital psiquiátrico y se modificó a lo que fue el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Nosotros tenemos una población basado en el censo del 2010, 2012. Yo digo 2010, 2012 porque se hizo en el 10 y el reporte lo dieron como en el 12. Sí. Entonces, teníamos 10 millones de habitantes. Estadísticamente tenemos que manejar a nivel sanitario, dependiendo de la cantidad de habitantes, X cantidad de camas. Si fuera basado en esos 10 millones, a nivel nacional deberían de existir entre 1.000 y 1.500 camas de salud mental. Y por cada hospital general, ¿verdad? Por cada 100 camas deberían de haber 3 de psiquiatría. Entonces, en estos momentos nosotros no tenemos hospital psiquiátrico, las unidades de intervención en crisis son totalmente limitadas y no tenemos una capacidad de cama que pueda justificar la demanda de la población. ¿Por qué? Porque no están los espacios. Yo abogo, y todo el mundo lo sabe que he entrado en esta dinámica, yo abogo por un hospital psiquiátrico, pero no un hospital psiquiátrico con el concepto que probablemente algunas personas han querido distorsionar. Es un hospital psiquiátrico para atender al paciente de salud mental con todas las especialidades médicas, como está el INCAR, como está el oncológico, como está el Robert Reed, como está la maternidad. Es un centro integral. Integral, que si un paciente de salud mental llegue, encuentre odontólogos, encuentre ginecólogo, encuentre un cardiólogo. Señor, el paciente de salud mental es rechazado en todos los lados. Es más, la mayoría de complicaciones que un paciente de salud mental tiene a nivel orgánico, porque ellos se enferman del cuerpo, señores, ellos se enferman, es producto de la desatención que le da quien los recibe en una emergencia. Desde que ven en su historial que es un paciente de psiquiatría, dicen, no, eso se lo tiene que estar inventando. O sea, el paciente tiene que ir en un estado de shock físico, orgánico, o tiene que ir con algo visiblemente contundente para que el médico que lo reciba entienda que le tiene que dar la atención. Entonces no es así, porque es un paciente como cualquier otro. Así como hay pacientes con insuficiencia renal, así como pacientes diabéticos, así como hay pacientes que tienen una condición de pulmón, así están los que tienen la condición del cerebro. Entonces tenemos que ser no solamente empáticos, tenemos que ser solidarios, porque todo es hasta que llega a la puerta de tu casa. Así es. Todo es así, o sea, tú puedes lucir ajena hasta que te toca a ti. ¿Ustedes se han preguntado si los niños que tienen un diagnóstico del espectro autista tienen espacios de recreación adecuados? No, son niños que tienen una hipersensibilidad a los sonidos, pero ¿dónde aquí no hay sonido? Entonces son niños que no tienen ni siquiera, y yo con esto quisiera estimular a todos los que pudieran estar involucrados, no hay un espacio que tenga ruido controlado para esos niños, para que esos niños jueguen con otros. Se le da una asistencia hasta los 18 años, pero el autista crece. ¿Y a dónde lo llevamos? Así es. Los padres de ese niño fallecen y ¿quién los ampara? ¿Quién los cuida? Si no hay un familiar que se asiste, ustedes saben que la situación está media perdida. Pero también así ocurre con los bipolares, con los esquizofrénicos, con los pacientes que tienen algún tipo de adicción. O sea, es muy doloroso. Es muy doloroso y muy cuesta arriba. Es un tema olvidado por todos los gobiernos que han pasado por República Dominicana. Yo pienso que debemos, hágase usted mismo, doctor, un llamado a nuestro presidente actual, que se case con la gloria. Yo pienso que ese sería un buen tema. Déjame decirte que, bueno, precisamente la semana pasada yo estuve hablando de una situación personal muy particular que se ha estado dando por esta situación, o sea, de yo estar abogando por un hospital psiquiátrico. Y entiendo que las conversaciones mediáticas con un tema tan contundente, en donde incluso yo estuve hablando con alguien ayer, con la arquitecta Marcel Martínez, y yo le decía, óyeme, hay algo básico. La salud mental es un reflejo de pobreza frente al turismo. Claro. ¿Por qué las personas involucradas en turismo, los grandes empresarios del turismo, no se interesan en tener
o en asistir o en decir, ven acá, pero cuando viene un turista que tiene una condición de salud mental y hace una crisis en uno de los hoteles, que eso lo he vivido yo, se arma un corredero o le ocurre algo, la embajada es que tiene que mediar, porque no hay algo estructurado que garantice que ese paciente va a ir a un lugar. Hay que hacer entonces contacto con lo que son las autoridades turísticas y es una dinámica compleja y al final costosa. Y se pueden evitar muchos temas, doctora, porque que afectan al país, porque mire ese hecho que ocurrió esta pasada semana, de esa joven que se robó, que se llevó la niña del hospital de la maternidad de Los Minas. Esa joven no debe de estar bien. Y es un tema de Estado. Y si ustedes se fijan, la manifestación de las enfermedades mentales nada más no tiene una sola cara. Hay muchas caras, señores. Tenemos una población que ha entrado en la dinámica de lo que es el vape, la juca, señores. Eso trae repercusiones importantes y que nada más no es el tema de que no, yo no prendo el cigarro. Hay repercusiones y efectos secundarios bastante contundentes. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual para ustedes, yo súper encantada. Esperamos que vuelva por aquí. Gracias. Vamos a una pausa, señores. Al regreso todavía hay más aquí en Informa. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Muy pronto podremos disfrutar de la televisión terrestre digital. Mejor imagen, mejor sonido y gratis. Televisión terrestre digital. Tu tele de siempre, mejor que nunca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Ya estamos de regreso en Informe y llega el momento de ver otras informaciones que fueron noticias durante este fin de semana. Iniciamos el resumen del fin de semana con el presidente Luis Abinader, quien agotó el sábado en Miami, Florida, una agenda de actividades que abarcó un importante encuentro con empresarios turísticos. Abinader presentó junto a Peter Pratmosky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, el programa Burocracia Cero a la diáspora de la ciudad de Miami, con el que se busca eliminar las trabas en la obtención de documentos y agilizar los proyectos. La simplificación, automatización y digitalización de los trámites y servicios más demandados por los dominicanos en el exterior. En un encuentro con tour operadores, agentes de viajes, líneas aéreas, cadenas hoteles y ejecutivos de cruceros, el mandatario dominicano agradeció la confianza depositada por ellos en el país y dijo que lo mejor del turismo de la República Dominicana está por venir. De su lado, el ministro de Turismo David Collado, junto al presidente Luis Abinader, realizó sus primeros roadshows del año en Estados Unidos en su esfuerzo por atraer más turistas norteamericanos a República Dominicana. El jefe de Estado regresó la mañana de este domingo al país y de inmediato se reintegró a otras actividades. Cambiando de panorama, el presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno en Monte Plata, Víctor Pichardo, y una comisión oficial designada sostuvieron un encuentro de coordinación este sábado con autoridades de esa demarcación para los trabajos de construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio de Yamasá.
Mientras que durante un encuentro en la provincia de San José de Ocoa, Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, arremetió nueva vez contra el gobierno y el partido del PRM, tildándolos de tener un odio visceral hacia los pobres de República Dominicana. No obstante, el partido oficial sigue afiliando miembros a su organización política. Juramentó a las nuevas autoridades del municipio Santo Domingo Norte en un acto encabezado por el presidente de la organización de la provincia Santo Domingo, Rafael Burgos Gómez. Murió en Estados Unidos la señora Amparo, hermana del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Eligio Jaques, luego de un largo quebranto que no pudo superar, según publicó el propio funcionario a través de su cuenta de Twitter. Según circula en las redes sociales, los artistas urbanos Alfa, El Jefe y Rochi RD sorprendieron a sus fanáticos cuando realizaron una lluvia de dinero en la comunidad de Capotillo, que iban desde los 1,000 a los 2,000 pesos. Y finalizamos este resumen con la lujosa e inesperada boda entre el salsero Marc Anthony, de 54 años, y la modelo paraguaya Nadia Ferreira, de 23, en la ciudad de Miami, Florida. Graciela Acevedo, infórmate. Gracias a Graciela, así hemos llegado al final de Infórmate en este domingo. La gente hoy se siente bien porque mañana es feriado. Feriado. Oye, pero la rumba. ¿Cuántos días feriados en este No, el mes de enero tú sabes que se caracteriza por eso. Pasen feliz resto de la noche, señores. Nos reencontramos el próximo domingo. Bye, bye.